Bueno, entonces les voy a hacer un resumen de las fórmulas que se necesitan en un estudio básico para que ustedes puedan utilizarlas. Incluso en este libro vienen ejercicios y tienen que ver con medicina, entonces está súper bien. Les va a servir mucho. Vienen muchos números, pero pues aquí este les va a servir para que ustedes escojan el tipo de muestra, el tipo de estudio, que entiendan estos términos, por ejemplo, estas siglas, y que cuando ustedes vean un artículo científico sepan cómo identificar todo este tipo de valores dentro de una investigación en el ámbito de la salud, claro. Recordemos que estadística se enfoca no solamente en el ámbito de la salud, sino que es dentro de todas las materias, y la bioestadística sí se va a enfocar a la salud. Entonces tienen un libro de estadística general que es el de Mario Triola, y tienen el de bioestadística ahora, que es el de Daniels. No se los había pasado porque, como les digo, en su temario no viene. Su temario no viene que yo les dé temas de fórmulas o estadística para que ustedes aprendan a hacerlas. Sin embargo, pues yo se los quiero dar para que ustedes tengan un panorama más amplio. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. Entonces voy a enseñarles un resumen de lo que les acabo de decir ahorita. Entonces siempre la prueba estadística que ustedes elijan, o todos los estudios estadísticos que ustedes elijan, deben estar completamente relacionados con los objetivos de su estudio o de su investigación. Y aquí en esta tabla les resumí lo que es la escala de medición de todas las variables que ustedes van a poder identificar dentro de su proyecto de investigación, si es que algún día hacen uno más extenso que el que me entregaron a mí. Y de acuerdo a eso, ahí tenemos recomendaciones de pruebas. Y estas pruebas, si no mal recuerdo, en el libro de Daniels vienen bien especificadas. La de ANOVA, la de Pearson, la de Fisher. La prueba de Fisher, recuerden que les dije que era la de chi cuadrada, en donde la estadística descriptiva se va a hacer cargo de los estudios tanto descriptivos como exploratorios. Y aquí tenemos una lista de todas estas pruebas, también tenemos más. La de ANOVA, que ya les mencionaba también, que es muy utilizada y se utiliza tanto para pruebas de varianza. Entonces esta tabla está muy bien porque es una guía para que ustedes puedan seleccionar la prueba estadística adecuada de acuerdo a su estudio. Es como un resumen, y entonces de esa manera ustedes van a, dentro del libro que les acabo de mandar ahorita, las van a poder encontrar, estas pruebas, y dice cómo hacerlas. Y por eso tienen que ser muy observadores a la hora de investigar cómo son sus variables. Son cualitativas, son cuantitativas, son nominales, son ordinales, qué tipo de estudio es longitudinal, es transversal. Y de esa manera ustedes van a delimitar la distribución de las variables, seleccionando la variable principal, los tipos de muestras
y la prueba que se recomienda para realizarla. Las pruebas son enfocadas a identificar todos esos datos, a ordenarlos de la manera adecuada. Sin embargo, las pruebas estadísticas no es igual que su instrumento de medición. Su instrumento de medición, ustedes lo van a elegir, ya sea una escala Likert, una entrevista, un cuestionario. Eso es un instrumento de medición. Después de que ustedes apliquen su instrumento de medición, entonces van a utilizar una prueba estadística. ¿Para qué? Para cuantificar sus resultados. Todo esto se relaciona. Si se fijan, todo se relaciona. Aquí está un resumen. Todos los datos tienen que coincidir. Todo su proyecto de investigación tiene que coincidir. Sus objetivos tienen que coincidir con su tema. La metodología tiene que coincidir con su problema y con su título de la investigación. Y entonces de esta manera, pues no, yo les diría, no se compliquen tanto la existencia como eligiendo temas que no se han visto. Sí pueden elegir uno que no se ha visto, pero a lo que me refiero es que pues a veces hacer un proyecto de investigación bien hecho no necesita tanto texto, necesita más bien que ustedes lo entiendan, que también la población a la que está dirigida tal vez lo pueda entender, que de esa manera sean los resultados más satisfactorios. Y recuerden que dentro de este protocolo también tienen que especificar un cronograma. ¿Para qué? Para que ustedes sepan dónde van a meter cada fase de su proyecto de investigación, junto con los datos, qué es lo que van a hacer con su instrumento de medición, el diseño, la revisión, toda la implementación que requiere, el manejo de los datos. Les pasé ahorita una calculadora. Déjenme y les subo. ¿Dónde está la calculadora? Y aquí, esto sí quiero que lo vean. Es un ejemplo de las variables de estudio. Recuerden que ya vimos cuál es la cualitativa, cuál es la cuantitativa. No recuerdo si lo vi con todos ustedes o solo fue contigo, Yare. Pero igual está en uno de los videos. Entonces, vamos a ver. Recuerden que vimos todas las variables estadísticas y también recordemos que hay unas variables del estudio científico que son las dependientes y las independientes. Creo que solo fue a ti, Yare, que te puse el ejemplo de las variables dependientes e independientes. Pero igual pueden checarlos, está en el último video de las clases. Hay unos ejemplos muy buenos, así como el ejemplo que te puse, Yare, de una escuela, no sé si recuerdes, que te puse el ejemplo de cuál era la variable dependiente y cuál era la variable independiente. También te puse qué tipos de variables. Permítanme tantito. Listo. Entonces, recordando, ahí pueden ver mi pantalla de variables. Aquí tenemos un ejemplo y nos pone qué es una variable cualitativa nominal y ordinal, cuál es una cuantitativa discreta o cuáles son continuas.
Recordemos que las cualitativas se van directamente a la descripción. Ajá, no son cuantificables estos datos. Entonces también vamos a ver, dentro de las cualitativas tenemos las nominales, son aquellas que no se pueden, que no se pueden cuantificar. Por ejemplo, un ejemplo, el sexo, ya sea femenino, masculino. Una variable cuantitativa ordinal, en esta sí se puede ordenar, por ejemplo, el nivel económico. Tenemos dentro de las variables cuantitativas las discretas, y las continuas. Las continuas son aquellas que no se pueden, que no tienen un límite, como por ejemplo la edad, la estatura. No puedes poner, sí puedes poner un límite dentro de tu estudio, pero a lo que se refieren las continuas es que puedes llegar a un número infinito, de cantidad, y no te va a dar un número fijo. En cambio, las cuantitativas discretas sí te van a dar un número fijo. Por ejemplo, el número de hermanos que tiene tal persona. Esa sería una variable cualitativa discreta, porque te está dando el número exacto de las personas, que están. Entonces, vamos a... No sé si tengan alguna duda hasta aquí que me quieran comentar. Sobre sus guías. Ya las están revisando, las tienen ahí. Vamos a responder las preguntas que vienen en el apartado de guía de estudio de metodología de la investigación. Díganme si cuando ya lo tengan abierto, por favor. Vamos a responder la de verdadero y falso. No te escuché, Yare, disculpa. Ya tengo abierto la guía. Ok. ¿Tú, Rodrigo, ya la pudiste abrir? ¿La guía? Sí, pero se cierra. Se cierra. Ok, no, recuerden que no están en orden, así que pues no tiene caso, ¿verdad? Que se las aprendan así como V, F, no. Entonces yo les recomiendo que la estudien bien. Vamos a responder las preguntas de verdadero y falso. Se las iba a dejar, pero la verdad es que pues ya mejor les dejo las de administración. Entonces, sí puedes leer la número 1, Yare, por favor. Sí, dice, investigar es llevar a cabo estrategias para descubrir algo. De acuerdo a lo que vimos, ¿piensan que es verdadero o que es falso? Yo digo que es No te escuché, Yare. verdadero. Correcto. Investigar es llevar a cabo estrategias para descubrir algo, es verdadero. Continuamos con la número 2. Creo que Rodrigo no puede leer porque no la tiene abierta. Entonces, si me haces favor, Yare, de seguirlas leyendo. Sí, dice, el conocimiento científico es táctico. Ok, verdadero o falso. Puedes escribir, Rodrigo, si no puedes hablar. Falso. No,
Es verdadero. Recordemos que ¿qué es fáctico? Fáctico es que se relaciona con los hechos y recordemos que la investigación siempre está relacionada con los hechos. Siempre vamos a obtener resultados de una muestra, siempre vamos a utilizar algún instrumento de medición, por lo tanto, sí está relacionado con los hechos. Entonces esa es verdadera. Continuamos, Yare. El conocimiento trasciende los hechos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Exacto, también es verdadero. Recordemos que cuando nosotros obtenemos un resultado en nuestra investigación, ese resultado nos va a llevar tal vez en un futuro a hacer otra investigación igual del mismo tema y nos va a llevar a un nuevo conocimiento. Entonces sí trascienden los hechos. Número 4, Yare, por favor. Dice, la ciencia es analítica. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo? No escuché bien, pero es verdadero. ¿Ok? ¿Por qué creen que la ciencia es analítica? ¿Por qué piensan que la ciencia es analítica? Porque toda ciencia se basa en análisis. Exactamente, la ciencia siempre se va a basar en el análisis de datos, en el análisis de resultados, en la observación y en el conocimiento que se emite de manera ya sea objetiva o subjetiva. ¿Ok? Entonces la número 4 es verdadero. Van a decir todas son verdaderas, así casi todas, pero vamos a ver. La número 5, Yare, por favor. El conocimiento científico es verificable. Uh-huh. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Es correcto. ¿Por qué es verificable? ¿Qué es lo que qué es lo que la hace verificable y que de hecho lo acabamos de ver? Porque se basa sobre un, ¿cómo se dice? Podría decir experimentación, ¿no? O Un análisis estadístico de acuerdo al tipo de estudio. ¿Ok? La siguiente, por favor. El conocimiento científico no existe. ¿Ustedes qué creen? ¿Es verdadero o falso? creo que es falso. Es falso, exactamente. Ya veíamos que de acuerdo al autor en el que ustedes se basen, van una serie de pasos bien identificados. Por ejemplo, hace rato los pasos que les puse son sistemáticos y van de acuerdo a un autor. La siguiente, por favor. La enunciación o descripción consiste en presentar el estado actual de la situación problema. Así es.
¿Ustedes qué piensan? ¿Es verdadero o es falso? No se escuchó, Yare. Yo digo que es verdadero. Correcto. Como sabemos nosotros al hacer un proyecto de investigación, ¿qué es lo que estamos buscando? Solucionar un problema o encontrar la respuesta a una hipótesis, a cualquier tipo de hipótesis que ustedes se hagan de trabajo, nula, descriptiva, alternativa. Y de esa manera, entonces, ustedes van a presentar qué problema es el que ustedes están encontrando o qué pregunta es la que ustedes necesitan responder, una pregunta de investigación. Y de esa manera se va a desarrollar su protocolo o su proyecto de investigación para que ustedes, aparte de presentar la situación, puedan mejorarla, puedan implementar algo o le den respuesta al por qué se está suscitando ese problema al que ustedes decidieron investigar. Ay, puse 2 veces general en la 8, una disculpa. La siguiente, Yare, por favor. Dice, el objetivo general responde al título y al problema de investigación. ¿Ustedes qué creen? Verdadera. Correcto, es verdadero. El objetivo general siempre va a responder al título y al problema de investigación, porque ese objetivo general incluye todas esas medidas que ustedes van a llevar a lo largo de lo que resta de su proyecto, tanto de sus bibliografías como de su instrumento de medición, y todo el análisis bioestadístico que van a llevar a lo largo de su investigación va a ser de acuerdo a eso. ¿Ok? Siguiente, por favor, Yare. El estudio de caso analiza una unidad específica de un universo proporcional, poblacional, perdón. Ajá. ¿Es verdadero o falso? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Es verdad. No te escuché bien, Yare, disculpa. Creo que ya me escribió Rodrigo. Sí, Rodrigo, es verdadero. Es verdadero. El estudio de caso analiza una unidad específica de un universo poblacional. Recordemos que ¿qué es lo que van a hacer ustedes en un estudio de caso? ¿Qué es lo que realizan en un estudio de caso? Más comúnmente una herramienta que ustedes utilizan para hacer ese estudio descriptivo de manera cualitativa. Hacen una entrevista, ¿no? Es lo que más se utiliza, la entrevista, dentro de un estudio de caso. Si ustedes dicen, estudian, perdón, a una persona que padece cierta enfermedad y que va avanzando a lo largo del tiempo,
Otra vez pongo como ejemplo el cáncer. Y ustedes van a entrevistar a esa persona y van a hacer ese estudio de caso. Y es específicamente los datos recogidos de las respuestas de esa persona específicamente, o de esas personas que padezcan esa enfermedad. ¿Ok? El siguiente, por favor. La hipótesis son de trabajo descriptivas nula y estadística. ¿Es cierto o es falso? Yo digo que es No te alcanzaste a escuchar, ya de solo dije, te escuché, yo digo que es, y ya no escuché. perdón, yo digo que es falso. Ajá, ¿cuál es la que falta ahí? ¿Qué tipo de hipótesis falta ahí? Según yo, está la nula y la alternativa. Exactamente, la alterna no está ahí, entonces es falso, ¿vale? La siguiente, por favor. Las variables según el diseño de la investigación son dependientes e Ujú. ¿Es verdadero o es falso? verdadero. Verdadero, así es. Son dependientes e independientes. Y les recomiendo que vayan a ver el video a YouTube, el último que tenemos de clase de metodología. Viene un ejemplo muy bueno de este tipo de variables para que lo entiendan un poco mejor, ya que de acuerdo al diseño de la investigación son dependientes e independientes, y de acuerdo a los datos vamos a tener las variables cualitativas y cuantitativas. Y les recordé que no se puede elegir solo una, entonces ustedes como investigadores deben de aprender a identificarlas. ¿Ok? Entonces, posteriormente sigue la colocación en el paréntesis. Dice, coloca en el paréntesis el número que corresponda según los componentes básicos del proceso de investigación científica en orden. Ajá. Entonces, así como están, van del 1 al 10, así como están. Son los que les dije que están basados en el autor de César Bernal. Pero como les digo, no sirve si se los aprenden así del 1 al 10, así de, ay, pues así los va a poner. No, se los revuelve la aplicación donde lo metí a Top Grade. Les va a revolver todo el orden de los pasos. Entonces, sí, apréndanselo. Y yo les sugiero algo. Si van a estudiar bien todas las guías que les pasé y lo estudian bien todo, no sé cómo vean ustedes, yo quiero hacer esto, que lo intenten una vez sin ver ningún apunte, o sea, que dejen los apuntes a un lado y que de acuerdo a lo que ustedes estudiaron respondan ese examen. Si les va muy mal, voy a dejar que lo repitan una segunda vez. Pero si les va bien, pues ya se quedan con la calificación que saquen, porque finalmente les digo, el examen es para que ustedes aprendan, no nada más para que pasen una materia. Entonces, ¿cómo ven? ¿Así o les doy una oportunidad y ya? Yo digo que la idea que usted tiene, maestra, es la adecuada. Ok. Entonces,
hacen el primer intento sin ver sus apuntes. Ahora sí los estoy dejando a confirmo, ok, a criterio de ustedes, a sinceridad de ustedes, porque al final de cuentas los beneficiados con todo esto son ustedes. Entonces sí, para ponerse a prueba ustedes mismos. Entonces estudien bien las guías que les mandé, muy bien las guías que les mandé. Y ya saben, les anoté, no sé si les sacaron captura lo que anoté en lo que dije, pero de todas maneras déjenme ver si ya se subió a YouTube. Se los voy a compartir para que vean. Ay, creo que ni puedo moverle aquí. Ay, pero vamos a ver. A ver. Sí, miren. Aquí está el video de hace ratito. Ya lo pueden revisar, igual ahí viene lo que les escribí. De cómo van a estudiar. Entonces sí, es una manera de ponerlos bien a prueba. De introducción a la administración, en este video de aquí, ¿dónde está? Aquí viene bien explicado un ejemplo de distribución de personal en un hospital. Viene bien explicado. ¿Alguien me puede decir las...? Ya me va a cortar otra vez la... Bueno, vamos a seguir. ¿Alguien me puede decir las 4 etapas del proceso administrativo, por favor? Sin buscarlas, las repetimos muchas veces. Ay, no puede ser, me va a cortar la llamada. ¿Les parece si los ven 15 minutos? Vale, para terminar el repaso ya con administración y educación para la salud. Vayan a comer algo, a tomar un snack o algo, ¿vale? En el mismo enlace, por favor, en 15 minutos. Son las 4:03, bueno, no sé qué horario es allá, pero cuenten 15 minutos, ¿vale? Ok, nos vemos.